Good morning, good afternoon, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Esto es Radio Ripapa y es el episodio número 2. Y tenemos a más y menos que a Susana Leighton Munizaga como el honrado personaje que vamos a conocer hoy y que vamos a hacerles preguntas hoy. Pero antes que empiece, Susana, es un placer tenerte aquí, Susana. Hola Gracias Jorge. por participar. Quería introducir algo de Susana. Quería decir, Susana es una diseñadora, tiene experiencia como creativa y como consultora. Es consultora asociada de Catalyst Consultores y de Wake Consultores en Chile y representa países hispanoamericanos en los modelos de dinámicos de judgment, el diálogo fundación y como facilitadora y formadora del modelo. Pero su entrenamiento empezó como coach ontológico, está certificado en Newfield Network y tiene una capacidad para movilizar equipos de trabajo para generar sistemas de trabajo colaborativo. Por eso la estamos entrevistando hoy como Radio Di Papa y como líder actual de la comunidad de Ripapa. Bienvenida Susana y muchas gracias por el trabajo que haces. Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias por invitarme y por tener también esta inquietud, que es muy bonito ver que alguien de la red tenga una inquietud y sume un aporte que no es menor. La intención de Jorge de hacer estas entrevistas tiene que ver con que nos conozcamos, con saber quiénes somos. De aquí pueden aparecer nuevas conexiones, gente que se escuche y diga, oh, quiero conocerte, así como pasa también en las webinars. Y yo creo que lo más valioso que tenemos como red es ser una red humana. Y desde ese lugar, así como Jorge, soy testigo de que tuvo mucho tesón con este proyecto, que no ha sido fácil de sacarlo adelante, pero ya después de pasar esa barrera ya empieza todo a fluir. eh, y agradecer que estas inquietudes en el fondo nos vayan nutriendo, nos vayan desarrollando como personas y nos vayan conectando. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Y hablando de tesón, queremos empezar preguntándote, ¿cuál es tu rol actual en Ripapa y dónde vives hoy? Ya. Mi rol actual en Ripapa soy parte del equipo de liderazgo, de alguna manera coordino, estoy a cargo de alguna de las partes de la gráfica, eh, y en general eh, hago la parte con Charo de anunciar en LinkedIn lo que estamos haciendo. eh, y así nos vamos como acompañando entre las del equipo. eh, para tener backups también, como de que podamos hacer varias la misma pega o por lo menos suplirnos, así como la Paula también de repente suple cosas que se supone que hago yo, como subir videos a YouTube, pero la idea en el fondo es que cada una tenga un rol y que sepamos también un poco lo que hace la del lado en caso de que necesitemos ayuda. Gracias, Susana. Justamente quería hacerte una pregunta sobre eso porque este equipo de liderazgo que surgió fue después de un equipo de fundación, un equipo de Mm. fundadores de la comunidad. Y no es fácil liderar una comunidad o una organización después que el grupo de fundadores lo han creado. Es como crea dificultades y tensiones y ustedes como equipo han generado una energía espectacular, han involucrado a todos. Cuéntanos un poco cuál es el espíritu del equipo y cuál es la función que cada uno tiene. Ok. Bueno, yo vivo en Chile y de alguna manera eso aportó en que el año pasado ha habido histórico, ¿cierto? Fundacional en Ripapa, pero el año pasado como que al final Beto estaba bastante a cargo, que es chileno, de mover Ripapa, digamos, de que se siguieran como
eh, haciendo los webinars, etcétera. Y yo con Beto como que conversaba entre medio, a veces ofrecía alguna ayuda y eh, el año pasado me acuerdo que pidieron ayuda y yo dije, bueno, me tenía que ir de la reunión y dije, ya, yo puedo ayudar, como pensando que alguna galletita por ahí, como que nada, me pone el dedito nomás. Bueno, y el dedito fue como succionado, así que a la vuelta de mi oferta ya era parte del equipo de liderazgo, del cual yo siempre fui muy cauta de hacerme parte como relevante, porque yo traigo unas disciplinas que son bastante dispersas. De apreciatividad lo que traigo es haber estado con Carmen Subirana en Chile en un curso. Y ahí conecté y compré el libro y empecé como a indagar en este mundo y llegué al grupo de Ripapa también. Eh, pero en el fondo, yo soy, si soy sincera, soy múltiple modelo y lo que sí me moviliza mucho de Ripapa y de la apreciatividad eh, en la parte personal es que cuando me he dado cabezazo con las cosas que tengo que hacer y siento que no tengo puerta de salida, siempre la apreciatividad me vuelve como a energizar a mí y a los equipos con los que trabajo. Entonces, siento que aquí hay eso del núcleo de vida, no del núcleo positivo. Yo de hecho estudié felicidad organizacional, o sea, tengo unas inquietudes bastante poco como, no sé, que no están tan en la línea común de alguien que trabaja en empresa. eh, pero tengo quizás en el alma como el deseo de siempre estar buscando lo que nos da vida por algo personal también, porque yo personalmente necesito estar como en ese eh, refreshment, dicen como en ese, no sé cómo explicarlo en español, pero volver a reencantarme con lo que hago hacia mí y hacia los demás. Eh, entonces, esto de reconocer el núcleo que da vida envuelve muchas cosas, envuelve Claro. muchas cosas. Aprecio mucho esto que seas bien natural y que como vemos una de las intenciones de Radio Ripapa es que la gente nos conozcamos sin editarlo, sin sonar muy bien y cometiendo a veces teniendo dudas, cometiendo errores, siendo como somos. Es una forma de Ujú. conocernos. Y veo que has aprendido un poco de paradigma apreciativo, obviamente, pero ¿qué es lo que más te interesó? ¿Qué es lo que te atrajo al paradigma apreciativo? A ver, yo creo que lo que más me atrae es que resuena algo que no es nuevo en mi interior, ¿ya? O sea, hay algo que quizás yo anhelo y yo tengo, porque a veces lo tengo y a veces lo anhelo, que es la apreciatividad, que es estar consciente de que uno puede estar vivo o uno puede estar más bajo, por no decir algo más dramático. Entonces, eh, desde ese punto de vista y siendo como fiel a mi historia, yo soy una persona que siempre ha sido independiente. O sea, yo trabajé primero, hice clases de cerámica en mi casa hasta los 40 años. A los 40 años decidí estudiar coaching. Siempre me gustó la psicología. Y cuando estudié coaching, que fue en Newfield Network con Olaya, fue un espacio para mí de volver a la niñez, porque era muy experiencial. Y yo vengo con un lado artista o creativo muy fuerte. Entonces, soy una persona que no es de eh, task list, las hago para poder ordenarme, pero yo me siento feliz cuando creo algo, cuando algo aparece así como desde la espontaneidad. Entonces, trabajar en organizaciones que están súper con metas, con temas muy concretos que tienen que lograr y dar soporte a eso, eh, para mí es evidente que tiene que estar desde el núcleo de vida de la persona. Entonces, empecé a ocupar mucho el FOAR.
Y eso también fue como contagiando a las personas con las cuales yo trabajo. Como las cosas que yo traía, porque igual me meto en apreciatividad y ocupo herramientas apreciativas, las cosas entonces que yo traía al final pasaban eh, que, que conectaban a los equipos, que los hacían salir de esa rutina. Bueno, de partida hay que ser sincero, cuando te llaman en una organización es porque hay un problema que resolver, no es porque estén todos felices en el circo, digamos. Entonces, sacar a un grupo a veces de un estrés, de una frustración, de un problema de relacionamiento, eh, y de todas las cosas que pasan en una organización que son la vida en el fondo, yo siento que lo que aporto es una ventana, o sea, de verdad es una ventana por donde la persona respira, por donde la persona se vuelve a conectar, se vuelve a entusiasmar, se vuelve a reencontrar de lo que le da también vida. Y puede ser incluso volver a hacer deporte. O sea, esto es muy amplio. No necesariamente es dar con el dardo en la meta corporativa. Hay muchas cosas que hacen que una persona pueda dar con el dardo en la meta corporativa. Y yo creo que aprender eso para mí es lo que más valoro, que es cómo ayudar a alguien a volverlo a, a potenciar, a que se encuentre a sí mismo. Si la persona tiene todo, la organización tiene todo, o sea, nosotros en verdad no es, no es tanto, vamos con herramientas, pero cuando las cosas fluyen es porque encontraste algo que ya estaba, que vuelve a emerger, que se vuelve a alinear. Wow, parece un trabajo muy interesante. ¿Tienes alguna anécdota corta, algún ejemplo específico, concreto que puedas, sin mencionar nombres, Sí, de algunas transformaciones que has logrado? te voy a contar anécdotas de personas que son como eh, y que no necesariamente están tan directamente en la apreciatividad, pero sí en el fondo de la apreciatividad. Eh, Me acuerdo de haber trabajado en una organización que era financiera y que habían equipos que eran los de ventas, que eran muy relacionales, y Susana, ¿quieres un café? Y me contaban 15 minutos antes de la reunión, había una conversación de la vida. Y otros equipos que estaban más metidos en TI, en informática, en números, etcétera, entrábamos a la sala y ellos ya tenían casi que puesto el PPT y qué es lo que vamos a ver hoy día y cuál es la meta o el- cuál es el logro de hoy. Entonces, eh, hacíamos un test a esas personas de su manera de pensar. Y lo que yo voy viendo, y aquí me voy a meter en un campo que quizás sale un poco, pero históricamente hemos hablado del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho en los seres humanos. En general, el hemisferio izquierdo es el hemisferio que permite a la persona estar muy presente y rutinaria y con lógica y pensamientos bastante estructurados y además, si ponemos que si es que es izquierdo y más encima usa el neocórtex, son las personas que en el fondo están construyendo con mucha capacidad de raciocinio. Y cuando nos vamos al derecho, que obviamente es el cerebro que yo tengo más fuerte, por todo esto creativo que te cuento porque me gustan las personas, es el relacional, es el cerebro que es mucho más abstracto, que puede decir algo pero no sabe dónde lo sacó, que es como más intuitivo, más empático, etcétera. Ujú. Y, y no siempre en las organizaciones eso es visto y necesitado explícitamente, porque hay algo que una vez leí que es muy bonito, que tiene que ver con que la espiritualidad no está tan documentada de cómo se desarrolla. Entonces, como todo lo ingenieril está muy documentado porque la manera de proceder de un ingeniero es proceso, en cambio la de un espiritual es como me tinco esto otro, y hay caminos, pero no están tan evidenciados. La apreciatividad para mí sí tiene eso, ¿ya? Entonces, confluyen las dos cosas. Pero la historia es que me pregunta una persona que había tenido guagua, su mujer, en un día que en Chile hubo un terremoto muy grande. Y como él era TI, se tuvo que ir a revisar
en donde están todas las bases de datos, se tuvo que ir de la clínica a revisar qué estaba pasando con todos con todos los hardware de la base de datos. Y me dice, ¿y si mi señora era más relacional, la embarré? Como pensando que porque era mujer era más relacional, y le digo, ¿y qué hizo tu señora? No, mi señora me dijo, anda y revisa esto. Bueno, está perfecto, le dije, tu señora no es tan necesitada de tu piel, de tu afecto, es también más independiente, quizás más cerebro izquierdo o qué sé yo, te conoce bien. Pero no se trata de eso. Y me dice después, con esta misma persona, me dice, acabo de contratar a alguien y te juro que si no hubiese estado hablando todo esto contigo, la he hecho mañana. ¿Por qué? Le digo, porque lo primero que me pidió es la lista de cumpleaños del equipo para poder celebrarlo. Entonces, eso para mí yo creo que es de las Claro. anécdotas así como de cuán estigmatizado está esto de el cumplimiento, la meta, eh, en las organizaciones y la verdad es que sí, y lo otro también. Y eso yo creo que es lo que a mí me conmueve, me convoca y me hace creer no por fe, sino porque lo veo con hechos en el valor de todo lo que es apreciativo. Claro. La verdad que es un buen ejemplo. Gracias, Susana, por compartir. ¿Hay alguna, cómo lo has usado en forma personal tú, el paradigma apreciativo? ¿Hay algún ejemplo que puedas decir, Sí, alguna transformación sí. personal? Algo que no esté en Mira, tu CV. no lo diría como una transformación personal, ¿ah? Porque yo creo que uno, o sea, yo me reconozco que soy una persona básicamente más positiva. O sea, la historia de mi vida me lo confirma, como que siempre voy buscando la salida. Que no quiere decir que de repente lo pasé pésimo, digamos, pero cuando, por ejemplo, murió mi papá y yo me metí a estudiar felicidad organizacional. ¿Por qué? Porque era algo que iban a dar en la universidad donde él vivió toda su vida, porque era su segundo hogar o su primero y nosotros el segundo, no lo sé, pero él trabaja en la Universidad Católica y hicieron algo parecido que al final no lo hicieron, pero lo dieron en la Adolfo Ibáñez y me metí en la Adolfo Ibáñez. Y porque yo necesitaba estar en un ambiente que sacara lo bueno del ser humano, porque estaba con mucha pena. Eh, entonces, como que yo me doy cuenta que yo busco como ecualizarme, ¿ya? Como si la canción está muy triste, busco ecualizarme. No me gusta quedarme ahí, no me acomoda y me incomoda, por lo tanto, movilizo algo. Y, y para darte un ejemplo simple y concreto, yo como que soy de cosas muy, creo que en lo pequeño. El año pasado me tocó un equipo bien complejo en una organización que era trabajo de clima. Y me acuerdo que de repente estaba muy atorada, como que no es una cosa con ellos, es una cosa conmigo. O sea, es como decir, siento que no estoy tocando el instrumento que va a generar la música correcta. Ujú. Y mandé un WhatsApp en el equipo, en el grupo, y tuve muchas respuestas. Y de esas cosas tomé varias como para yo reencantarme y también para aplicarlas. Entonces, como que también digo, bueno, uno en la medida que necesita es un equipo que generalmente cuando uno pide ayuda, la gente se ofrece, porque no hay nada más rico también que compartir algo que en el fondo vitalizó a otro y te vitaliza a ti. Y las emociones son así, pues, bien contagiosas, así que como que qué rico contagiarse para bien. Es rico contagiarse para bien. Gracias, gracias, Susana. Gracias por compartir algo tan personal y como dices tú, muy concreto, muy específico. Y hablando de eso, de lo concreto específico, qué objetivos te gustaría que el grupo, en la comunidad de Ripapa, como líder de la comunidad que estás en este momento, qué objetivos concretos piensas que te gustaría que se logre en la comunidad? A ver, yo creo que el, uno de los que
era un desafío, era lo que tú dices, ¿ah? Que pasar de un equipo de fundadores a un equipo de nuevos es súper desafiante. Estoy viviendo un poco en carne lo que a veces me toca en el trabajo, digamos, cuando pasan las organizaciones, las fusiones, etcétera, que es cómo tú traspasas el carisma, que es lo que, por lo menos para nosotros en Ripapa, es súper relevante. Y, y creo que si lo miro profundamente, entiendo que hubo una necesidad de los fundadores de juntarse por una como llamada interior, similar en todos. Y yo creo que en el equipo de liderazgo que hay hoy día hay algo de eso diferente, pero también que nos permite trabajar eh, una cierta cantidad y que eso fluya. O sea, por ejemplo, ahora las voz semilla es algo, es una idea que está en el equipo, pero que es nueva, que emergió entre algunos participantes del equipo y que lo han puesto al servicio, un poco también la radio Ripapa. O sea, si tú me preguntas a mí, lo que a mí más me hace sentido es que emerjan intenciones, emerjan inquietudes y que esas inquietudes se pongan al servicio del grupo. No es un grupo jerárquico, es un grupo sistémico, es un grupo que tiene muchas libertades eh, y que tiene un propósito definido. O sea, la apreciatividad es un propósito que raya para la suma, es simple, no es algo complejo que haya que estar poniendo como tablas para que no se vaya a dispersar de su propósito final, que tiene que ver con esto de dar vida. Entonces, para mí, lo más bonito que puede pasar es sostener esta intención a través de un flujo de inquietudes del mismo equipo. Y así como hoy día estamos nosotros, que el día de mañana estén otros, y toda esa manera de liderar y de moverse también es un espacio nuevo que de alguna manera también lo permite la tecnología. Estamos hablando de un mundo hispanoamericano. Entonces, y estamos hablando también de distintos niveles de necesidad y de oyentes. O sea, hay gente que está como mirando esto, hay gente que lo trabaja y que son expertos, hay gente que está recibiendo consejos, y hay gente que quizás va a estar un rato y después se va a salir y puede que vuelva. O sea, como que yo no tengo mucha visión de estructura rígida, sino que todo lo contrario. Quiero que sea como un espacio que se pueda habitar. Sí. No, es una buena imagen de como dices tú, es muy orgánica, es un liderazgo muy orgánico, muy relacionado con la vida Mm. natural. Y me imagino que como chilena yo lo veo como una imagen del mar, ¿no? Del océano bien vasto y bien grande que nos atrae con olas que vienen y que van. Esa es la Está imagen que bonito. venía. Y te sumo la cordillera, entonces, que tenemos hartas cumbres que conquistar. Exacto, y hablando de, de las cumbres que conquistar, ¿hay algo específico que digamos de acá a 12 meses o de acá a fin de año te gustaría lograr específicamente? Algo Yo concreto que creo que sea ir tangible. consolidando es como cuando ya el barco se tiró al mar, después hay que sostenerlo. Entonces yo creo que estamos en una etapa de sostener y dentro de esta originalidad de que emerjan nuevas inquietudes y que se materialicen. O sea, eh, como dar soporte para que eso suceda y generar las redes como, perdón, y generar las redes que permitan que eso suceda. Y de una manera como circular, o sea, que nadie se quede como eh, sintiendo que somos todos imprescindibles. ¿Y qué te gustaría celebrar de acá a 12 meses? ¿Algo específico te gustaría celebrar?
Me gustaría ver que más personas encuentren acá algo que buscan, porque yo creo que uno llega porque lo busca también. Entonces, como poder llegar a, a llenar esas vasijas, digamos, que están vacías y que a veces eso también trae consecuencias bien complejas a las personas. Frustraciones, tristeza, eh, desgano, etcétera. Entonces me gustaría que personas que quieren estos espacios de nutrición más humana puedan encontrarlos y los perciban y los sientan. Qué lindo, qué bonito, qué linda imagen, Susana. Muy lindo. Dime, como una última pregunta, a lo mejor, para no queremos hacerlo muy largo, ¿qué podríamos hacer nosotros, los miembros regulares, los que no somos líderes, para ayudar y fortalecer a la comunidad Ripapa y ayudar y fortalecer al grupo de liderazgo que ustedes tienen? Em, Bueno, hay una parte bien básica, que es contestar la encuesta, porque con la encuesta empezamos a saber cuáles son las inquietudes personales. Como somos hartos, no existe un chat con la voz de que todos estén como diciendo y sería una locura. Entonces, la encuesta es un súper buen mecanismo para saber qué la gente quiere ofrecer o qué la gente quiere saber, o sea, como pedido y oferta, encuesta. A través de eso han surgido, emergió Voz Semilla, o sea, eso es un resultado de lo que se hizo mirando la encuesta y viendo qué personas querían participar, qué temas eran los que la gente estaba buscando, y se canalizó y se está entonces organizando Voz Semilla. Vuelvo a insistir en tu motivación de hacer radio y Papa. Cuando alguien escribe algo, Federico escribe un libro, lo publica, la Miriam tiene algunas ofertas también incluso de cursos, los publica. Hay gente que está como más en el mundo académico, hay gente que está más en el mundo del trabajo. eh, entonces, no sé, es simplemente tener una red de contactos de confianza. Mm. Una red de contacto de confianza. ¡Wow! Esa es más allá que una red Sí, de investigación sí, iberoamericana. sí. Fantástico. Susana, la verdad que estas son las preguntas que yo tenía para preguntarte hoy. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te preguntara y que no te pregunté? Algo que no conocemos de ti que te gustaría que todos conozcamos. Em, Quizás, no sé si es conocer de mí, pero creo que es bueno decir que eh, yo tengo familia, tengo todavía hijos grandes, hijos que viven conmigo, estoy casada, tengo los hijos los míos y los de él, nietos, una vida bastante llena, fines de semana con mucha familia y como desmitificar quizás que cuando uno tiene mucho que hacer, no tiene tiempo para estos propósitos. Eh, yo creo que cada uno sabe. Yo supe cuándo podía aportar y alcé la voz, digamos, que pensé que era menos, pero no, está perfecto, o sea, no tengo ninguna... Pero solo como decirle a la red que cuando tú me dijiste que me ibas a hacer la entrevista, yo dije a mí, o sea, ninguno de nosotros cree que es tan relevante, finalmente. Y lo somos, en el fondo yo creo que es eso, es como decir que cada uno tiene un granito de arena que cree que no es nada, pero que a veces inspira y toca a un otro. Y solo eso ya es maravilloso, es como decía nuestro amigo Lozada chileno, las emociones positivas son necesarias y se miden tres positivas por una negativa para quedar a nivel. Entonces, cualquier emoción positiva que uno pueda generar en un día, hay que hacerla. Eso. Es como.
ser generoso con eso, porque para noticias malas tenemos toda la radio, toda la tele, etcétera. Así que es importante cuidarnos. Eso. Qué lindo mensaje, qué lindo. Te tendrías que dedicar a la poesía también, Susana. Veo que también tu creatividad tiene con las palabras hermosas y las imágenes muy lindas. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu dedicación. Espero que a la gente que lo vea esto le interese y se suscriba al canal de Radio Di Papa y que nos volvamos a ver Súper. pronto. Sí, pues, eso ya lo estamos pidiendo hoy día salió en el chat, así que ojalá que se suscriban y se entretengan conociendo esta red. Muchas Gracias, gracias a ti, gracias, Jorge, Susana. por haber hecho esto.